Queridos amigos, estamos iniciando Ñañe Monguetá Jañañemboe. Como todos los lunes y todos los viernes, nos encontramos para rezar por las intenciones de nuestros seres queridos. Como familia nos unimos, Ñande Yarañe, siempre unidos a todas las familias, a todos nuestros hermanos enfermos. Nos unimos sobre todo con el Santo Rosario. Ciertamente, la palabra de Dios nos invita a la oración en los momentos más difíciles, nos invita siempre a unirnos en fraternidad como hermanos que nos queremos, que nos ayudamos, rezar unos por los otros. Ñañe Monguetá Jañañemboe. Todos los lunes y todos los viernes nos encontramos, donde cada uno de nosotros va enviando sus intenciones y así podemos rezar por cada uno de los hermanos que hoy están en los hospitales o que están postrados en sus camas, en sus casas, o que están sufriendo algunas necesidades urgentes en este momento. Hoy queremos rezar entonces por estas intenciones y así nos unimos en el día de hoy. Preparamos nuestro corazón, preparamos esa disposición del corazón para rezar por ellos y también para que el Señor escuche estas súplicas nuestras y nos envíe la gracia que estamos necesitando. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñañe Monguetá Jañañemboe. La pureza es el tema de este cuarto día de nuestro novenario. Pedimos al Señor esta virtud tan importante, mirar con los ojos puros, porque de los puros es el reino de los cielos. Así como estos niños que se presentan ante Jesús, dejen que estos niños vengan a mí. Y sobre todo, como el Señor nos dice, solamente aquellos que tienen un corazón de niño podrán entrar en el reino de los cielos. La pureza, queridos amigos, significa sobre todo estos ojos que miran sin mala intención. La pureza de corazón es aquel deseo de hacer bien las cosas. Pidamos esta virtud en este cuarto día de nuestro novenario, que las manos ensangrentadas de Jesús purifiquen nuestro corazón, nuestra mente, y tengamos el alma y la visión y la vida pura hacia los demás y principalmente hacia esa gracia tan importante de recibir que el Señor nos da, la pureza. Corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel.
corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Como el tuyo, Señor. Como el tuyo, Señor. Como el tuyo, como el tuyo, Señor. Iniciamos nuestra devoción a las manos ensangrentadas de Jesús, invocando la presencia de Dios Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la presencia del Espíritu Santo, iniciando nuestra devoción a las manos ensangrentadas de Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renueva la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Rezamos, queridos amigos, por las intenciones de nuestra iglesia, por las intenciones de nuestra familia, y especialmente estas tres Ave Marías por las intenciones del Papa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Decimos juntos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Rezamos por todas nuestras intenciones. En primer lugar, por nuestros hermanos enfermos, nuestros hermanos que están en los hospitales, nuestros hermanos que están sufriendo a causa de alguna enfermedad, nuestros hermanos que están sufriendo a causa de divisiones en su familia, nuestros hermanos que están sufriendo las relaciones en su matrimonio, nuestros hermanos que están sufriendo las relaciones, peleas con los hijos, con los padres, por nuestros hermanos que están sin trabajo, por nuestros hermanos que están implorando siempre de parte de Dios la salud corporal y espiritual. Ponemos todas nuestras intenciones. Rezamos principalmente por nuestros hermanos y todas las comunidades cristianas, las capillas, los oratorios, las parroquias, las diócesis. Pidamos por nuestra iglesia entera. Y pongamos todas nuestras intenciones particulares que tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, del 13 al 16. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en el reino de Dios. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. Jesús, vuelve tu mirar para mi infancia, cuando solo había pureza en mí. Dame de nuevo aquel corazón puro. Contigo sé que esto es posible. Con tus manos purísimas, purifica mi interior y devuélveme la alegría de hacer de este pobre corazón tu morada. Amén. Iniciamos con el primer misterio. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús,
manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti.
Segundo misterio. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu corazón, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué has venido hasta aquí brindándote así? ¿Por qué pesas nuestra pobreza? ¿Por qué gozas entre nosotros? ¿Por qué prefieres los gestos a las palabras? ¿De dónde viene tu luz? ¿Qué hay en tu corazón? Pues lo mismo quiero mucho. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es tu nombre? Y cómo tienes a la vez coraje y sencillo. ¿Por qué no te escandalizas del mal que nos paraliza? Que hay siempre joven en tu alma, que cada joven sabe que estás y estarás. ¿Qué hay en tu corazón? Pues lo mismo quiero mucho. Pues lo mismo sueño yo. Pues lo mismo busco, ruego, lucho, intento. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué sentimos a Dios ahí en
estarnos contigo, viviendo así como vives. ¿A quién no cuestionará tu autenticidad? Tu gran secreto, ¿cuál es? ¿Qué hay en tu corazón? Pues lo mismo quiero yo. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo es que el santo trabajo tu mano atravesó? ¿De quién tienes bien aprendido el gesto total del amigo? Porque el lenguaje no alcanza y lo que nos une es mucho más que amistad. ¿Qué hay en tu corazón? Pues lo mismo quiero yo, pues lo mismo sueño yo, pues lo mismo busco, ruego, lucho, intento. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es tu nombre? Tu ser nos hace crecer, nos hace seguir. ¿Por qué das tu primer abrazo al más pobre y más desolado? Y como una casa generas una familia que nos cura el corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Pues lo mismo quiero yo. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es tu nombre? Porque es tu felicidad ser nuestro servidor. ¿De qué están hechos tus sueños? Amor más grande que el amor. ¿A dónde alimenta tu acción tanta esperanza aguantadora y audaz? ¿Qué hay en tu corazón? Pues lo mismo quiero yo, pues lo mismo sueño yo, pues lo mismo busco, ruego, lucho, intento. ¿Qué hay en tu corazón? En tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Tercer misterio. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús,
manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corazón, el más puro y más santo, corazón de mi dulce Jesús, eres siempre mi dicha y encanto, eres siempre mi paz y mi luz, eres siempre mi dicha y encanto. Eres siempre mi paz y mi luz. Tú quisiste mi fiel compañero en el valle de llanto y dolor, ser mi hermano y amigo sincero, el más puro e ideal de mi amor. Ser mi hermano y amigo sincero, el más puro ideal de mi amor. Desde el santo sagrario en que moras, me bendices doquiera que voy, y me dices yo soy el que adoras. Nada temas, contigo estoy. Y me dices yo soy el que adoras. Nada temas, contigo estoy. Yo te busco, Jesús, y te llamo. Ya no quiero volver a pecar. No me dejes, Señor, yo te amo. No permitas te vuelva a olvidar. No me dejes, Señor, yo te amo. No permitas te vuelva a olvidar. Corazón, el más puro y más santo, corazón de mi dulce Jesús, eres siempre mi dicha y encanto, eres siempre mi paz y mi luz, eres siempre mi dicha y encanto, eres siempre mi paz
y mi luz. Cuarto misterio. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, Me has mirado a los ojos,
necesitas mis manos, mi cansancio, que otros descansen, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que si me amas, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Junto a ti, buscaré otro mar. Junto a ti, buscaré otro. Quinto misterio. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Queridos amigos, estamos concluyendo con nuestra devoción a las manos ensangrentadas de Jesús. Hacemos nuestra oración final. Jesús, coloca tus manos benditas, ensangrentadas, llagadas y abiertas sobre mí en este momento. Me siento completamente sin fuerzas para seguir cargando mis cruces. Preciso que la fuerza y el poder de tus manos, que soportaran el más profundo dolor al ser clavados en la cruz, me sanen y me curen ahora. Jesús, no pienso solamente en mí, sino también por todos aquellos que más amo. Nosotros precisamos desesperadamente de cura física y espiritual a través de tu toque consolador de tus manos ensangrentadas e infinitamente poderosas. Yo reconozco, a pesar de toda mi limitación y de la infinidad de mis pecados, que es Dios omnipotente y misericordioso para hacer y realizar lo imposible. Con fe y total confianza puedo decir: manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Nada temas, contigo yo
y la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, especialmente sobre nuestros hermanos por quien hoy hemos recitado nuestra oración a las manos ensangrentadas del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos amigos, y que Dios les bendiga a todos.